el momento tenemos 5 sesiones en el diplomado. Esta es la tercera, así que ya vamos prácticamente a la mitad. Sí he visto el avance donde están haciendo la crítica de obra por artista, pero quienes van a hacer, además de esa crítica de la obra que ya hemos estado trabajando, una crítica de la obra personal, que se puede ver como una autocrítica o la declaración del statement. ¿Qué es un statement mismo? El statement es como la declaración de la postura del autor en relación a su obra. O sea, por ejemplo, las Guerrilla Girls. Ellas usan una máscara de gorila cada vez que hacen una presentación pública. Y una se llama Frida Kahlo y otra se llama Tina Modotti. Porque no quieren guardar un anonimato, siempre hacen acciones políticas y de feminismo. Entonces, ellas no quieren decir su nombre para no recibir en su vida privada las consecuencias de los activismos o declaraciones públicas, pero como actúan por derechos de las mujeres y por visibilidad de género, aun cuando usen máscara de gorila, usan nombres de mujeres artistas muertas y así firman todas sus obras. Entonces es como muy clásico de las Guerrilla Girls y ellas hacen un statement donde explican a los críticos, a los museógrafos, al sistema del arte, a los públicos, por qué hacen lo que hacen de esa manera, qué les representa para ellas hacerlo así y cuál es su objetivo. Un poco es cuando me mandó su informe Nela, ella me decía, bueno, mi objetivo es trabajar, lo digo casi de memoria, aunque no es exactamente lo que dijiste, pero la forma en la que ella estaba definiendo en ese texto el objetivo era reciclar materiales para usarlos en una combinación de medios alternativos, diseño aplicado y obra de arte, pero dándoles un nuevo rostro a objetos y muebles encontrados. Entonces le digo, no, eso es la técnica, tu objetivo tiene que ser más filosófico, más trascendental. La técnica es el medio que te permite llegar a esa meta u objetivo. La meta es voy a hacer 12 muebles, uno cada mes durante el año, ¿no? Ansel Adams creo que decía eso, que una cosecha de 12 buenas fotos al año era muy buena. Pero su objetivo no es hacer foto, como el objetivo de Kodak no es vender negativos y papel de fotografía. El objetivo de Kodak es ayudar a conservar la memoria. Entonces, esa es la parte filosófica, ¿no? Exacto, y eso vende mucho más y permite que se adapte más a lo que es la fotografía, ayudar a conservar recuerdos, conservar memoria, que vendemos papel para fotografía. La técnica es lo que te va a permitir alcanzar el objetivo, ¿no? Entonces, el statement es la declaración de tus objetivos, de alguna manera, ¿no? Como artista. Y que se puede utilizar como texto de sala o como cédula explicativa cuando exhibas tu obra, ya sea de una forma real o virtual. ¿No es como la trayectoria? No, porque ese sería un resumen de tu currículum, ¿no? Entonces, pero el statement es el objetivo de la obra o del proyecto, porque igual y no tienes un solo proyecto. Tal vez uno de tus proyectos tiene un objetivo ecológico y otro tiene un objetivo político. Y la misma persona que ha construido una trayectoria con una estilística conceptual, minimalista, ha tenido distintos objetivos en sus distintas series. Y lo puede hacer explícito a través de los textos de presentación de sus proyectos. Entonces, bueno, tanto para hacer una reflexión de su propio trabajo creativo como de la reflexión de la obra de arte de otros, los estoy invitando a hacer su marco teórico, es decir, una creación de un estado del arte personal. Si van a trabajar tanto como artistas como críticos, tendrían que hacer 2 estados del arte. Uno a partir del cual nutren su trabajo creativo y otro a partir del cual se posicionan como críticos del sistema del arte. Puede que coincidan, puede que sean diferentes. Habíamos hablado de un ejercicio Jodorowsky de creatividad, que hicieran la visualización para que lo comentemos acá. Y la cobra que hipnotiza al simio. No lo pude hacer, ¿sabes? No pude. No iba con tu ahorita no, me chocó, ¿sabes? Lo leíste y dijiste, yo no me cierro. Ok, sí, también en el que me gustó mucho me dijo, yo prefiero el del punto, Ramón no ha dicho nada, dijo, yo mejor guardo silencio. Pero bueno, lo podemos conversar un poco más adelante.
y quedaron las lecturas de crítica de Juan Hacha, los videos de Master Choa Koksui y Jodorowsky, y ver las obras de Bloom, la del hospital con las flores y de la película de la sombra. Ah, esa sí la vi. Ok. Perfecto, entonces ahora lo que tenemos que hacer son resúmenes que describan, evalúan este tipo de obras y además toman postura, que son las actividades principales que estamos comentando en la actividad de la crítica, con claridad y con síntesis, lo más claro y sintético posible. Entonces, de media a una cuartilla cada uno. Cuando ingresaron el diplomado, les pidieron un resumen curricular de media cuartilla con sus datos de contacto y el por qué era su interés en el diplomado, que fue más o menos lo que vimos en la primera sesión. Yo te lo mandé, no se te lo mandaron ellos. Sí, lo digo para quienes Ah, okay, no lo hayan enviado. Entonces, hasta acá son todas las tareas actuales que ojalá quienes ya lo hayan enviado, qué bueno, y quienes no, bueno, que se pongan al corriente de esta semana. ¿Okay? Entonces, seguimos adelante. Entonces, por favor, escriban en algún lugar qué es arte, qué es cultura, cómo se dividen las artes. Es como ustedes consideran que se dividen las artes, cuáles son los géneros artísticos, ¿Como la definición de cuáles son o cuáles? O sea, esto es como porque generalmente, aun cuando estamos hablando todos en español, a veces decimos cultura, alguien entiende una cosa, alguien más otra, arte, así, y entonces vamos a unificar un poco los conceptos. Entonces, estos son los conceptos que me gustaría mucho que trabajaran sus definiciones: cultura, arte, y dentro de arte, las divisiones del arte, los géneros principales, ¿qué sería un poco de historia del arte? O sea, piensan en historia del arte y cuáles serían como las divisiones principales también. ¿Cómo? ¿En qué se divide la historia? ¿Cómo podemos dividir la historia del arte? Sí, como en grandes divisiones principales. Obviamente historia del arte, no la historia en general, ¿no? Luego estamos hablando mucho de la estética y de la crítica. Y en algún momento en la clase anterior hablamos de vocación, que un poco fue por el tapiz que hablaba del deseo y el deseo por el arte, que se traduce en vocación, por ahí digamos. Es un ejercicio rápido de 10 minutos. Perfecto. Entonces ya tuvieron tiempo más que suficiente, ¿verdad? sí, ya sabemos el mundo. ¿Qué es cultura? Cultura. No, ¿por qué empiezas con cultura? Es que empieza con arte, no con cultura. Cultura, consecuencia de la historia, y es aprendida, necesariamente aprendida. Podríamos decir que entonces la cultura contemporánea es resultado de la cultura acumulada de toda la historia de la evolución. Exactamente, y necesariamente aprendida. Sí, yo también. Ok, la definición de aquí. Yo puse todo el conocimiento adquirido por una colectividad, lengua, idioma, creencias, música, religión. Te viste bien culta, en el sentido de que un asesinato es cultura. Claro. Un acto grotesco y obsceno es cultura, tanto como la ópera o el cine. Es que cualquier Entonces, cosa que le cree el hombre, ¿no? Exacto. La naturaleza generalización, se sí. contrapone a la cultura. Es decir, lo que existe en la Tierra desde la aparición del hombre o sin intervención del hombre es la naturaleza. Lo que el hombre genera y por lo tanto condiciona la naturaleza o su entorno, todo eso es cultura. Desde lo más obsceno, sórdido y agresivo hasta lo más sublime y sutil, evanescente que puedas trabajar. ¿Qué? Entonces está relacionado obviamente con arte, ¿no?
pero la cultura es como el todo que engloba el arte. Todo lo que se nombra, punto. Exacto. Y a veces tendemos, Quedar es cultura, entonces. cuando nos gusta mucho el arte, tendemos a minimizar la importancia de la cultura. Ajá. Y eso se llama esnobismo. Cuando una persona le da mayor valor a las artes que a la cultura, es un snob, porque cree que solo tiene validez aquello que es aprendido en un entorno académico o artístico, museístico, o por ejemplo las bellas artes, y por lo tanto es un snob con las artes populares, con la tradición oral, el saber de los pueblos, Con la calle. con la calle, con el De saber, hecho, la otra música forma de popular. llamar las bellas artes es arte culto, que se me hace bastante. Snob. Entonces, la idea de snob del arte viene de la Grecia, porque también era una forma donde solamente los líderes de las sociedades, los religiosos, los políticos, podían tener acceso a esa información. Los demás eran obreros y peones y podían vivir ignorándolas. Y había una división muy clara y la frontera era muy rígida, era difícil que fuera permeable o flexible. La división de castas en la India, por ejemplo. No, ahí sigue todavía. Sigue todavía, y nuestro país es un país profundamente racista, aunque aparentemos que ha pasado mucho tiempo y que ya no nos fijamos en el color de la piel, porque aquí era salta para atrás, o sea, Sí. depende de si era lobo, Sí. si era español con mestizo, Mestizo. español con indio, indio con negro. Entonces, todo era muy específico y las fronteras muy rígidas, y aparentemente ya hemos aprendido a convivir y a ser más abiertos con la diversidad, con el otro, con el extraño, con el popular, pero la cultura se resiste mucho a cambiar. Por ejemplo, en el momento en que se le da derecho a voto a los ciudadanos y en el que empiezan a votar, pasa un tiempo. En el momento en que se le da derecho a voto a la mujer y la mujer empieza a votar, pasa otro tiempo. O en el momento en que se empieza a hablar de que es legal casarse en la diversidad sexual y la gente deja de verlos raros. Yo venía caminando hoy, estacioné el coche aquí como a 5 calles y caminé 5 calles con el tripié. ¿Qué es eso? ¿Güero o güera? Fotógrafo. Tú, Yo, güero o güera. Y como ya vieron el coso de fierro en la mano, fotógrafo. Eso es bueno. Y eso que la Ciudad de México es más abierta a la diversidad, en teoría y en legalidad, pero no en cultura. La cultura y sobre todo los medios de comunicación tienen unas actitudes misóginas y homofóbicas muy grandes, y eso nos habla de lo difícil que es transformar la cultura y que ésta sea permeable y flexible para todos. y es un canon que precisamente está muy impuesto. Hoy alguien tuve clase temprano con niños de diseño y una vez no sé qué estaban hablando, pero decía, ay, es que son gays y no sé qué, etc. El compañero de atrás es gay. Y lo digo peyorativamente, sí, en el claro, tono, por claro. supuesto. Pero, vamos, a mí es más, me he entregado de, ¿y este dibujo de quién es, etcétera? De mi novio. Ah, perfecto, o sea, conviven con él y es gay de punto a punto, o sea, no se le nota lo macho de ninguna forma, ¿no? Ajá. Pero en el momento de que le recuerdan que hay gente gay, sí, claro, sí, pero pueden convivir con él sin problema. Entonces es un estereotipo y un estigma muy feo con esa gente. Y los niños son los que menos lo saben disimular. Los hombres machos heterosexuales aprenden a disimular sus emociones, pero más que disimular, a reprimirlas. A veces no es que las disimulen, es que no tienen acceso a esa información ni para beneficio propio. Y las mujeres y los hombres de la diversidad sexual suelen ser más expresivos, entonces lo que te recomiendan cuando estudias diplomacia o relaciones públicas es no te fijes en las caras que haga él o que él te diga, fíjate en la cara que hace su esposa, su pareja, porque te va, dado por la relación de cercanía que tienen, la pareja va a evidenciar más lo que siente que el hombre. O fíjate en los niños. Los niños suelen reflejar, es como dicen, los niños y los perros siempre saben lo que pasa en una casa. Y todas estas estructuras rígidas culturales
las tienen muy claras los niños. Entonces la Asociación por la Diversidad hizo un video donde ponen dos bebés, un bebé blanco y un bebé negro. Y a los niños le preguntan cuál es bueno y cuál es malo. Y la mayoría de los niños dicen, el bueno es el blanco. Sí. ¿Y a cuál te pareces tú? Y muchos de los niños eran morenos. Y escogían el blanco. ¿Y en qué te pareces a este? En las orejas. Wow. En mis coditos, ¿no? Sí, en mis coditas. Entonces esta idea de que no importando el color de piel que tengas, quieres ser el que te venden como bueno. Y te das mucho sentido de culpabilidad, reconocerte como ese otro diferente, que tal vez son mayoría. Es como ahora que sacaron las estadísticas de latinos en Estados Unidos, es un número realmente grande. Entonces, bueno, esto es la cultura. La idea que tenemos de cultura, la idea que tenemos de arte, la idea que tenemos de individuo, de identidad individual o comunal, las aperturas y barreras entre esas identidades, todo eso forma parte de la cultura. Está en constante movimiento, en constante cambio, nos demanda una evolución. Entonces, la principal evolución cultural de nuestro tiempo se da en los 60s, en los 70s, cuando empiezan a tener voces las minorías. Los indígenas, la diversidad sexual, las mujeres, se abren los estudios de género, se abre la antropología, la etnografía y muchas ciencias que no es esta idea snob de la cultura occidental estudia a los primitivos, sino que personas que han venido de esas comunidades y que estudian antropología o historia o etnografía recogen su propia voz y se le empieza a dar valor a la diferencia, a la tradición oral, a la diversidad y sobre todo a los derechos humanos internacionales. Y muchos luchadores políticos, sociales y culturales, no solo del arte, hablan entonces de que la conciencia, que es un poco para donde me dirijo, que la conciencia tiene que ser la brújula, sin importar tanto el pequeño entorno en el que uno se mueva. Si ese pequeño entorno está en contra de la ética o del derecho o el valor universal, es la conciencia lo que te va a indicar qué es lo correcto para ti en ese momento histórico. Y eso es lo que hizo Rosa Parks al no cederle el lugar a un blanco cuando siendo negra en un autobús, y eso es lo que hizo Gandhi al abogar por la paz. O sea, cuando la conciencia te permite romper tu entorno cultural, porque sabes entonces que lo que haces es correcto. Y eso es lo que permite que la cultura evolucione. Las personas que se atreven a ser conscientes y a marcar su voz, tanto en la cultura en general como en el arte. Y por eso viene del latín colere o cultivar, cultivar, evolucionar. Estar vivo y estar consciente. Porque si no estás consciente no estás realmente vivo, no estás realmente aquí. Estás en un otro que te está condicionando y que probablemente te puede estar silenciando. Entonces, ¿ahí quedó claro? ¿Alguien quiere comentar o agregar algo? Yo, bueno, expuse que es conocimiento adquirido a través del arte o la lectura, pero bueno, ahí estoy siendo esnudista. Exacto. Antes de... Sí, y se ve que digamos que la definición era eso, todo lo que se crea el hombre es con sus manos, o sea, porque te decía que si obrar o cagar era cultura, pues no, porque eso ya es fisiológico, ¿no? No, pero también es cultura. ¿Cómo hacer baño en una cosa? Sí, en una letrina. O en un hoyito. Que parece No es como- nosotros, o sea, sí, todo el mundo que va a Sí, es bajar, cultura, entonces. Y que de alguna manera eso tampoco... Abuelente, ¿no? Que hay que hacer el plano en el piso, así de, ¿cómo? Así, pero ¿cómo? No te ¿Cómo cabe. podría? No cabe. De alguna manera eso Los orientales no usan papel de baño, No. hay agua y No. unas tacitas así para limpiarte. De hecho, Entonces, es una forma, cagar es cultural. Claro. La gente que tiene problemas de estreñimiento suele ser gente muy aprensiva, muy posesiva, muy también invasiva a los otros, ¿no? Y es una enfermedad muy contemporánea porque vivimos en una sociedad materialista, de acumulación. Acumulación que te recomendé a ti buscarlo de TOC, trastornos obsesivos compulsivos. La acumulación es uno de esos, que está muy presente en la obra que elegiste trabajar. y muy curioso porque, bueno, nos tenemos la idea de que países como más avanzados tienen como cuestiones
cuestiones más, o sea, por ejemplo, los excusados, ¿no? En París, ahora que fui, había muchos restaurantes que tenían hoyos, o sea, no había excusados, ¿no? Y dije, qué raro, ¿no? Pero también tiene mucha transculturización árabe, ¿no? O sea, muchos árabes, que es como más la costumbre de ellos, ¿no? Y de indios, de la India, vamos, que hacen un hoyito, ¿no? No es excusado. Y Sí, al revés, en ese sentido es no vista, los gringos, primer mundo y demás, culturalmente son muy pobres. En esa cultura es no, de esa alta cultura son muy pobres. Ellos no saben ni música clásica, ni pintura, ni de Pero nada. depende, ¿no? Yo creo que está como muy... Digo, en general, ¿no? Sí, en una generalidad hay clichés de lo que cada país es o el carácter de cada país. Entonces dicen que los mexicanos son mercuriales porque son dicharacheros, albureros y un poco rateros. Igual que los polacos, igual que los italianos, ¿no? Y quien dice que los brasileños son alegres por la samba, pero probablemente hay nerds de biblioteca en Brasil y hay gente muy formal y estructurada en México. Entonces, el problema de la generalización es que hay que recordar que no es una totalización, es una cierta medida, un cierto porcentaje, pero siempre hay personas diferentes. Y precisamente, ¿qué tanto nos permitimos que la conciencia pueda atravesar la cultura, el arte y la teoría? ¿O de qué forma la teoría del arte empieza a separarse de la conciencia, ¿no? Entre el nihilismo y la negación y las consecutivas muertes del arte y la separación de la teoría de lo humano o de la cultura diversa, hasta qué punto el exceso de teoría se aleja de la conciencia humana, evolutiva, amplia, incluyente, inclusiva. Entonces, eso sí me gustaría que lo reflexionaran y que lo tomáramos como punto de definición de conciencia. Digamos, la palabra que me interesa que atravesemos y que relacionemos con todo lo demás, con todo el vocabulario, es conciencia. La conciencia está abierta absolutamente a todo. Por ejemplo, lo que hablaban de los excusados, estaba la otra vez platicando con unos amigos que somos del colectivo, que reciclamos, y así como que llegamos al punto de que incluso hasta nosotros tener un excusado y que tu caca se vaya con el agua, con muchas cacas, y que es totalmente... Ay, qué bonito. Pues sí, o sea, Imaginarte el tránsito urbano de la caca. Hola, o sea, imagínate cuántas personas somos en el Distrito Federal. Y Por lo cuánta menos caca, 8 litros por cada cagada, cuántas por cada cacas, entonces el agua y toda la contaminación, por la formalidad de llegar y sentarte y jalarle, cuando pudieras tener quizá un baño seco. Y esa caca la puedes Y utilizar composta. para transformarla en composta, y lo que decía Underwasser, la santa mierda. O sea, que la mierda se transforme en oro, porque se transforma en tu comida, en tu vivienda, ¿no? en algo que es primordial. Las mascotas creen que te dan su caca, pero la caca de gato no es buena para composta. No. La de perro sí, pero... La de perro sí, pero la de gato no. Ajá. Entonces, Pero- Jodorowsky lo usa mucho para cenar, porque debido a que no solamente los teóricos del arte, sino en general los individuos de la cultura contemporánea se han alejado del cuerpo. Claro. Entonces, muchas personas no tienen una relación integral con su cuerpo, ni con su voz, ni menos con la caca, porque hay una serie de culpas o de bloqueos morales. Entonces, por ejemplo, en la culturales, en la educación, si les dicen a las niñas, es que las princesitas no cagan. Sí. Bueno, pues ya, pobre hija, Como a los 20 estreñida, años, a los 20 estreñida años, la mujer. estreñida, Y conozco. Luego porque es una estrella. Pero para nunca hacer caca, sí. Y en serio, o sea, gente que vive en el arte, que es muy creativa, que está muy libre de tabús, que es open mind, pero que no va al baño en una semana. Ay, sí. Ya. ¿En serio? No podría, me moriría yo. Pero ¿cómo pueden vivir? Son problemas que Jodorowsky habla de ellos, La la traga, psicomagia sí. y los... Bueno, es un problema serio de muy mala digestión y también de conflicto con la analidad, ¿no? Y sería meternos en otro tema, Claro. pero es un tema muy interesante y claro que es parte de la cultura.
Y que Pero si les interesa, pueden hacer un texto sobre la cultura de la caca. Ay, sí, claro. A mí me encanta la Si les interesó, llamó la atención, vamos a qué trabajar el divertido. texto de la cultura de la caca. Pero por favor, tratenlo de relacionar con la conciencia pues esto integral e inclusiva. Entonces aquí voy a Como Tener que eras conscientemente. como acto psicomágico, Así es, recomendaba que hicieras, que si estabas bloqueado creativamente, hicieras un cuadro con tu caca. O sea, ¿En serio? pintaras con tu caca. O por ejemplo, comparaba esta Leonora Carrington, que con su menstruación llenaba sus manos de sangre y recubrió toda su casa poco a poco, ¿no? Entonces, No, un hotel de paso donde se llevó a Jodorowsky. ¿Eh? Un hotel de paso donde se llevó a Jodorowsky. Jodorowsky tenía trauma materno. Ajá. O sea, él había sido criado, como la mayoría de los hombres, en ser insensibles a lo femenino o tener un conflicto con una mujer muy autoritaria, su madre, ¿no? Entonces, cuando él trató de empezar a sensibilizarse, le recomendaron que fuera con Leonora. Y ella le dijo, bueno, vamos a un hotel. Entonces, entran los dos al hotel, todos lindos como parejita, y lo que ella hace es desnudarse, estaba menstruando y con su sangre pintar el cuarto. Jodorowsky ve todo eso y después se sale del hotel. Fue parte del proceso que tuvo que experimentar con Leonora de aprender a ser sensible a lo femenino. Y como esta idea intuitiva y loca, lunática casi, de lo femenino. Bueno, que tiene una parte consciente, ¿no? Toda la parte de genitales es creaciones, ¿no? Es La vida al sangre. final, ¿no? La sangre, ¿no? La vida. Pero cuando no hay una integración, o sea, si nos vamos un poco hacia lo político, tú reprimes las pulsiones vitales de la comunidad con restricciones físicas o sexuales, y entonces tienes un mayor control de esa sociedad. Tú disocias a los individuos de su cuerpo y tienes individuos más maleables, y si se sienten culpables de su sexualidad, más. Hay 3 niveles en el cerebro. Entonces tienes el cerebro reptil, está ahí, luego otro más evolucionado que lo cubre y lo domestica un poquito, que es el mamífero, y luego otro más grande que ya es el humano, ¿no? Está dividido en 2, así. Entonces, el reptil nada más tiene switch on-off. El mamífero ya tiene un switch gradual. Y el humano logra establecer como mecanismos más complejos de, aunque yo esté muy enojado, no lo manifiesto. El reptil no, el reptil se enoja y se enoja. Entonces, ¿cómo manejas este diálogo cuando algo te provoca sexual o coléricamente? En los quienes estudian la violencia de género tienen 2 figuras, el toro rojo y la cobra. El toro rojo es aquel que cuando recibe una agresión se siente celoso, se siente vulnerado en su espacio, le quitan la mitad de su hamburguesa, lo que sea, comida, caca, sexo, algo que le importa es vulnerado. Reptil, pras, pega y puede llegar a matar. Toro rojo, golpea. Y luego, ay, perdón, no te quería hacer daño, no sé qué me Y pasó. el no otro era así con los yo. ojitos de crucecita. Sí, el otro así todo, ya, sangrando, con 3 dientes tirados. Pero si es una cobra, se va a enojar, ya lo vi con uno, se va a enojar, ya lo vi con otro. Pero cuando brinque, no lastima, mata. O sea, es alguien que planea su estrategia, más como los asesinos seriales o sí, y que va guardando como el resentimiento, va haciendo su plan, calladito, pero cuando brinca es muy violento y casi sin culpa. Es mucho más peligroso una pareja cobra que una pareja toro rojo, porque el toro de alguna manera es como muy apasionado, muy violento, pero Lo vas Saca sacando todo poco a su poco. como... sí, lo saca, ya se le olvidó, Claro. ¿no? Claro, no quiere decir que estén sanos. Ambos tienen un problema de violencia que se manifiesta de diferente manera. Lo ideal es aprender a vivir en respeto y en equidad y poder expresar lo que te molesta de una forma pacífica para encontrar una solución conjunta. Pero eso necesita el cerebro humano. Quienes trabajan en quienes son dominados por sus cerebros primitivos, el mamífero o el reptil,
suelen ser muy violentos, y te estoy hablando de más del 80% de la población, Sí. lamentablemente. Bueno, este rollo del violentómetro, ¿no? Que además, Ujú. o sea, todo es violencia al final. Que si te hablan, que si te exponen, que te dicen... No la conciencia, y menos la inclusiva y la integral. Por eso es una brújula. Cuando la sociedad o la cultura pierde una brújula, se vuelve manipulada e inconsciente y violenta. El arte también puede andar sin brújula y ser muy violento, o reflejo de esa violencia o de esa inconsciencia. Nos vamos con el arte. El arte viene de tecné, griego, que es la traducción al romano, se crea tecné y arte, antes era una sola cosa y ahora se separan, y tiene que ver, por supuesto, con ya ahora con cualquier actividad intencionada para provocar algo. Debe de tener intención. Ok, yo aquí puse que el arte viene del latín ars o artis, tecnología creo que viene de tecné, Precisamente, y los hay griegos- muchos oficios que los están griegos- más relacionados con la Es que artesanía. precisamente eso es lo que vamos a analizar, me gustó mucho este concepto. Antes para los griegos no existían las separaciones entre arte Diferencia y tecnología, claro. no puede existir el arte sin esta maestría, Sin el oficio. este Ajá. oficio de La destreza, ¿no? de la actividad. Entonces, al traducirse con los romanos al latín, es que quien separa tecné de ars. Ajá. Y es como se crea esta traducción. Pero vamos, básicamente es esta idea de crear algo, pero sí con intención, que creo que esa es palabra vital en este asunto, Sí, para provocar, y precisamente puede ser algo, una experiencia estética agradable o todo lo contrario, ¿no? ok. La idea es provocar algo. Provocar, muy bien. Anjo. Yo puse, bueno, también que es creado por el hombre con un fin filosófico, espiritual o intelectual. Ok. Yo puse que es una conexión materializada del artista con el mundo que lo rodea. Conexión materializada del artista con el mundo. Mira qué poética. Está Muy padre. bien. Entonces, si nos regresamos un poquito a la relación entre arte y cultura, aquí ven que hice un pequeño triangulito, donde el arte lo relaciono con el corazoncito y la luz, como representaciones simbólicas de lo emocional o estético, las sensaciones, los sentimientos o lo espiritual. Y en ese sentido estaría hablando de lo que ya les he comentado antes en este taller, de la importancia de lo estético en el arte. Y en cuanto a la tecnología, cómo eso está relacionado principalmente con el uso de los materiales y los procesos para poder manipular esos materiales, y la ciencia con la inteligencia o la mente. Entonces un poco nos hablaba Nela, te voy a pedir que nos lo repites por favor, de las 5 pieles que las que habla Van der Waals en su manifiesto. Si me las repites y voy haciendo como un dibujito. Ajá. Sí, la primera piel es la dermis. Ok. Primero es la dermis, luego es la vestimenta o ropa, luego la tercera piel es la arquitectura, la cuarta es el entorno social, y la quinta es la espiral, que está que envuelve como todos sus componentes cíclicos. Ok, ¿se acuerdan de una de las cosas o de los mitos que hablamos cuando hablábamos del árbol de la vida y la energía? Que no es que el cuerpo contenga el alma, sino que el alma contiene el cuerpo. Y cómo los distintos cuerpos, estamos acostumbrados a hablar de un cuerpo, cuando en sí somos varios cuerpos. Y todos estos cuerpos individuales están conformando un tejido social. Así como hay un árbol de la vida o una geometría individual, una identidad individual, hay una conexión con todas esas otras identidades y hay un tejido comunal. Y eso en el hábitat en que nos conectamos, no en el que vivimos. Porque podemos tener, hay personas
por ejemplo, los exiliados o los que están pensando constantemente como en otros territorios, conectan no solo con el lugar con el que viven, sino aquel de donde vienen o a donde quieren ir. O sea, porque a donde va tu intención y tu pensamiento, va tu energía. Y no sé si te pasa que cuando van a ir a visitarte un amigo de Alemania, empiezas a ver programas en alemán, sí, o en el mismo Facebook te brincan cosas, o sueñas cosas en otro idioma. Eso habla de que a donde va la intención y el pensamiento va la energía. Y habla de estas pieles, de las que habla Hundergasse. Solo que la forma en la que lo representamos el otro día era que hay un cuerpo que podríamos hablar aquí también como parecido al que él menciona. Vamos a hacerlos así concéntricos. Pues bueno, aquí está el cuerpo material, ¿no? Pongo una M. Luego vendría el cuerpo emocional, corazoncito. Luego vendría el cuerpo mental. No estamos hablando del cerebro, ese sería el cuerpo material, sino de la mente. Y después vendría el cuerpo espiritual. Y existe, sea creas o no que existe. De hecho, espiral viene de espiritual también. O sea, bueno, yo iba a unas clases de meditación. Nos explicaban que la palabra espiral también tenía relación con la espiritualidad. Es que hay un símbolo muy común en la espiritualidad, que es la serpiente que se come la cola. Ándale. O el chokure, el reiki, por ejemplo, también. Espiritual. Y entonces, después pondríamos aquí el social. Y vamos a poner aquí otro que le vamos a llamar universal, ¿no? No quiere decir que sean los únicos, pero es una forma como de salirnos un poco de ese yoísmo o egomanía que a veces nos hace creer que fuéramos cautivos de la materia y del hambre o de la sed o de las ganas de cagar o de miar o de beber, ¿no? Entonces, cuando la persona, es por ejemplo, en cualquier disciplina espiritual te van a decir, el agua te domina si tú no dominas el agua. El fuego te domina si tú no dominas el fuego. Eso es, si tú no vences ninguna tentación, no estás listo para recibir ningún poder. O sea, no se le va a dar el poder de dominar el agua al alcohólico. El agua lo está dominando a él. No se le va a dar el poder de dominar ni el fuego ni el aire al que depende de un cigarro, porque él está siendo dominado por los elementos. Entonces es solo a través de voluntad y disciplina que dominas los elementos y puedes recibir la conciencia. De lo contrario, estás dominado por lo más bajo, por la materia. Entonces, no, es sencillo, cuando empiezas a hilarlo todo. Pero como dejar esos vicios es como, o sea, como tener esa voluntad para no ser dominado, ¿no? Jodorowsky lo habla en estados de conciencia. Habla de que el niño es el que quiere todo dado, todo para él, como el yo, dame. Yo tengo hambre, yo tengo sueño, tengo ganas de ir al baño. El adolescente es el eterno enamorado, está en lo emocional, pero en una emotividad caótica. Y se habla de que en el paraíso habían dos árboles, el del bien y el del mal, que es el del que come la humanidad y por lo cual sale el paraíso, y el árbol de la vida, que es el conocimiento que se le niega porque no está listo para recibirlo. Es el árbol de la vida, que es la cábala. Porque una vez que entiendes el árbol de la vida, entonces empiezas a hablar de niveles de conciencia y a rebasar la conciencia infantil o animal, material, emocional, caótica, intelectual, ególatra, y puedes aterrizar en la conciencia espiritual. Para estar en la conciencia espiritual es cuando a quien escuchas y a quien obedeces es a una voz superior de la conciencia del alma, no a lo material ni al caos emocional o pasional. Estás en tu centro, ¿no? No sé si siquiera es tuyo, ¿sí? Pero sí hay una... Es como alguien decía, hay un ritmo que no te pertenece, pero con el cual puedes fluir. O sea, hay un ritmo armónico, hay un ritmo caótico.
si tú no haces ningún trabajo de conciencia, vas a estar de facto en el caótico. Si empiezas a hacer trabajo de conciencia, poco y gradualmente te vas a ir conectando a un ritmo armónico que no es solo tuyo, existe y está ahí, solo hace falta que quieras empezar a conectarte con él. Entonces, bueno, eso por las distintas divisiones de la sociedad o del universo y la relación de lo social o lo macro con lo micro, los individuos. Y entonces en el arte, y hablando un poco de historia, como hay distintas definiciones de arte, te voy a pedir que leas una, aquí donde dice arte abstracto y arte figurativo con Tapies. Es un parrafito aquí. Del libro Arte abstracto y arte figurativo, Biblioteca Salvat, entrevista con Anthony Tapies. El arte en nuestros días tiene el poder que siempre se le ha atribuido en las grandes estéticas, una gnosis, y unida a ella, como es tradicional, una conducta moral. El arte es un germen transformador de la realidad social. El gran artista debe aspirar a cambiar el mundo, dejando aparte su actividad social o política como puede tenerlas un ciudadano cualquiera, como un ideal normal de justicia. Hay también unas razones artísticas que se desprenden de su obra, que están clamando por un mundo distinto. No como arte político o panfletario, sino porque todo gran artista aspira a revelarnos la auténtica naturaleza de las cosas, el auténtico funcionamiento de la realidad, en la cual está incluida la realidad social. No creo acertado pensar que el artista se anticipa. La posibilidad del conocimiento de la realidad la lleva todo el mundo en sí, y el artista no hace más que ayudar a despertarla en todos los que la tenemos dormida. Trato de pedir esta, que es más larga y más técnica. Yo creo que ahí Tapies lo que hace es hablar de... Él habla de un arte consciente, ¿no? Un arte que despierta. Y que, independientemente de si es una ideología política o no, sí es algo que tenemos en común como humanidad, ¿no? Una búsqueda. Esta sería la definición de Hacha, o la que yo, digamos, que encontré a partir del libro de Hacha. Si me quieres ayudar ahí donde dice del libro Sociedad y Latinoamérica. Del libro Arte y Sociedad Latinoamericana, el producto artístico y la estructura de Juan Hacha. Es muy cierto que los sujetos llamados obras de arte son productos de la acción profesional de los artistas y a la vez los productos más tangibles del fenómeno sociocultural del arte, construyendo en conciencia su centro material y perceptual. Pero sería una falacia identificar los productos artísticos visuales únicamente con los productos materiales, que son los objetos, y lo peor, tan solo con la puramente artísticos, que son las así designadas y reconocidas obras de arte. Porque estaremos negando el arte como fenómeno sociocultural, creyendo erróneamente que la acción profesional del artista, que es parte de tal fenómeno, consiste en un privilegio personal de creer, privilegio que el artista recibe y materializa por generación espontánea en cada una de sus obras. De ahí que quienes se aferran a la citada creencia sostengan que los productos de los artistas son los del arte, así a secas, como si todo un fenómeno sociocultural tuviese los productos materiales por su única finalidad o su máximo objetivo. Indudablemente, la sobreestimación del objeto es solo posible en nuestra época. Los errores acarreados por los modos establecidos de conceptuar los productos de las artes visuales se evidencian tan luego los comenzamos a estudiar. Salta a la vista, en primer término, la existencia de varios derivados de estas artes que niegan y rechazan el objeto, y junto con esto repudian los atributos materiales y formales. Estos derivados son los no objetualismos. Luego advertimos la aparición en este siglo de nuevas artes en este lugar, que en lugar de producir objetos se limitan a estructurar artísticamente informaciones, entretenimientos comerciales y productos práctico-utilitarios propios de la tecnología.
aludimos al cine, a los diseños, el gráfico, el industrial, el urbano, más que el arquitectural tradicional. ¿Sí? Sí, hasta que terminen las mayúsculas. Ok. Preparamos asimismo el conceptualismo, una de las tendencias artísticas cuyos postulados otorgan la condición de la obra artística al discurso sobre el arte, es decir, considera productos artísticos a las teorías, investigaciones o estudios que cuestionan las ideas sobre el arte y proponen cambios radicales en ellas. Dejemos para otra oportunidad esta espinosa cuestión de equipar los productos de la crítica al arte. Teoréticos con los materiales u objetuales, que tanto escandaliza a los estudiosos y artistas que todavía creen en la producción artística es un privilegio sobrenatural y no una de las angustiosas necesidades del hombre. Nos bastará señalar que, en términos estrictamente socioculturales, el verdadero producto del arte como fenómeno es la subjetividad estética, sensibilidad o relaciones sensitivas con la realidad, predominantemente en toda colectividad. En tanto, esta nutre la producción del arte y a la par es su producto y su destinatario. Por eso, el objeto u obra constituye propiamente uno de los medios o instrumentos del fenómeno sociocultural del arte. Genial, muchísimas gracias. Y eso es lo que les puse aquí abajo de la palabra arte, la definición de H, que es la subjetividad estética predominante en la colectividad, parte del fenómeno sociocultural evolutivo del arte. Ahora, ¿me pueden traducir lo que dijo Acha y la conclusión que les anoté ahí con sus palabras? ¿Y por qué está diciendo eso? Como la historia que nos estaba contando. No puedes separar el obrar artístico del artista de la sociedad. Está independiente, las dos cosas. Él está inmerso en una sociedad, en una cultura, y es producto de esta sociedad y cultura, y sus productos artísticos son necesariamente productos de esta combinación de su quehacer artístico y la cultura. Y que, por supuesto, para que puedan considerarse como tal, como arte, como obra de arte, tienen que ser revisados de alguna forma por esta sociedad, por esta cultura, para poderlos primero considerar como tal y luego valorizarlos como lo quieren valorizar. Ok, ¿cómo lo escucharon ustedes? Yo estaba leyendo a Acha y había algo muy interesante que me pareció, que decía que una pieza artística es algo, hablando por ejemplo de artes visuales, ¿no? Sí. Una pieza artística tiene visualmente sus características particulares del artista que le atribuyó, pero tú la observas y en ese momento quizá no percibes que es arte, ¿no? Hasta que la empiezas como a interpretar. Entonces hay algo que dice que el arte en sí no es arte hasta que tú como le atribuyes esas características, ese significado, ¿no? De ser, ¿no? O sea, que en sí el Estás arte hablando no... más de la percepción. Ajá, de la percepción. ¿Anjo? No sé, es que estoy pensando leí algo sobre Schopenhauer, un pedacito, y él era como un creyente de más bien como el arte como algo sensorial, o sea, que no lo podías explicar, era como de sentir realmente. Ajá. Entonces, digo, esto es bien interesante porque haces como todo un recorrido, ¿no? De pensar, de ser intelectual el arte, pero al final yo creo que el 90% de la gente que entra a alguna galería o a una obra de arte lo maneja por sensaciones, ¿no? Estamos hablando de percepción tanto en el comentario tuyo como en el de Nela, y también en una sesión anterior hablábamos de la diferencia entre experiencia estética o artística que tiene cualquier individuo y la experiencia de la crítica, que es llevar toda esa experiencia a un texto claro y sintético, y para lo cual necesita una serie de herramientas teóricas que le ayuden a decodificar todos los procesos sensibles, teóricos, matéricos que se suceden en el fenómeno del sistema. De lo que yo creo que habla esa cita de Acha que acabamos de escuchar con Ramón, es justo de que hay una gran mayoría de personas
que considera aún que el arte es la materia, o sea, el objeto artístico. La pintura, la escultura, el grabado, la fotografía, cuando desde la perspectiva de H no es necesario que el arte sea sinónimo de obra de arte, de técnica, ¿no? de técnica o de materia. Exacto. Que al analizar una obra no estamos analizando solo la obra, sino todo lo estético, emotivo, sensorial que la rodea, los procesos mentales, teóricos que la rodean, la sociedad en que se gestó, las filosofías o teologías que pueden estar o no conectadas con su iconografía, lo universal de lo cual esa obra refleja, aunque sea en fragmento. Y entonces él, aunque lo dice con otras palabras, dice, es un prejuicio equiparar como sinónimo obra de arte y arte. Tendríamos que ver al arte como un sistema de complejas relaciones entre todas estas pieles, por así llamarlo, entre todas estas realidades paralelas o simultáneas, que son lo matérico, lo emocional, lo mental, lo espiritual, lo social, lo universal. Es por eso que ayer, perdón, que esta pregunta, cuando las últimas veces que fui a galerías de arte conceptual veía no sé, una escultura hecha con gotitas como de silicón, ¿no? Que parecía como un pastel de Summers, ¿no? Y decía, ¿y esto qué es, no? O cubos de azúcar para que se los comieran las hormigas o una caja de zapatos vacía. Claro, y porque los artistas se dieron cuenta que lo importante no era el objeto, lo importante era el sistema y la forma de conectar esos sistemas cuestionándolos y provocando resemantizaciones en la subjetividad estética predominante en la colectividad. Hay prejuicios en la colectividad, en la cultura, de qué es lo estético o qué es lo artístico. Cuando las obras empiezan a provocar y cuestionar esas estructuras, están renovando y evolucionando la cultura y el arte, pero están insertos en un fenómeno social y evolutivo del arte. Y por eso la caja de zapatos vacía es arte, pero no es el objeto del arte. Es el significado, ¿no? O el símbolo. Es el detonador de un proceso artístico, parte de un sistema. Duchamp, ¿no? Exacto. Que A partir de ahí, a partir de mi historia de Duchamp, que es maravilloso, ¿no? empezamos a hacer hincapié en que lo importante es el tránsito de significación estética en un fenómeno social. Sí. Y entonces, como críticos y como artistas, depende de dónde te posicionas, evitar el prejuicio de usarlos como sinónimos. Arte y obra de arte no son sinónimos. Wow, me abriste ahorita un panorama enorme. ¡Qué genial! O sea, Esa es la intención. Por eso es importante no quedarnos con la idea de que, aunque son palabras que todos usamos, que estamos parados en el mismo punto cuando hablamos de ellas, ¿no? Sino ser muy concisos en qué es lo que pretendemos decir con ellas. Y precisamente la última parte de esto que acabamos de leer, ya no, en la obra de arte ya no tampoco necesariamente es el objeto. Exacto. Ya hay otra, o sea, esa obra puede ser en cine, en la red, en muchas otras partes que no propiamente son tangibles, ¿no? En el performance es generar una situación social en un momento dado que es irrepetible. Quien lo vio, queda en la memoria a través de la documentación, pero la acción fue efímera. Son también como especies de ecos, ¿no? Ecos, tránsitos, diálogos y Ecos, relaciones, ecos resignificaciones que se evolutivas relacionan, en el sistema sociocultural del arte y la cultura. Entonces, tenemos que tener una visión compleja, una visión sistémica del arte, no una visión matérica. Yo sabía exactamente, o sea, como lógicamente sabía que a veces esta obra lo envolvía en el concepto, ¿no? Pero va más allá de eso todavía. Sí, es un sistema de relaciones. Y creo que pasa también en la ciencia. La ciencia dejó de considerar las cosas tan rígidas y con las teorías cuánticas se empezó a volver más sistémico, más complejo, también con la teoría del caos. Entonces, por ahí habría que estar actualizando las ideas. Sí, mi palabra. Bueno, pues es muy sencillo. La división de las artes entre útiles y bellas, liberales y serviles, que son divisiones históricas.
Después generalizamos en visuales temporales, en visuales las plásticas, temporales la literatura y la música. Y Juan H. también propone esta división que tiene que ver con el nivel de penetración en el fenómeno sociocultural, que serían residuales, emergentes o hegemónicas, y que tiene que ver con la relación con los sistemas de poder. Cuando las artes o un autor son validadas por el sistema en poder en determinada sociedad, se consideran hegemónicas. Cuando están en un proceso de validación, es decir, el artista todavía es joven, está iniciando en su carrera, en sus propuestas, en su proyecto creativo, es emergente. Y cuando, independientemente de la edad del artista, la obra no logra consolidar una cualidad o calidad para ser validada por los sistemas de poder artísticos y culturales, se consideran residuales. Entonces, qué triste. como para poner ejemplos, la obra, incluso en un estudio como antropológico, se habla de que las sociedades menos pudientes tienen arte popular o arte residual. Muchas veces es mejor tener arte popular porque es más validado culturalmente por el sistema, por la crítica, porque tiene un valor cultural. Si tú tienes una artesanía, tiene un valor histórico, un valor cultural de quienes lo han creado, los materiales. Pero si tu tía pintó 3 patitos que copió de una tarjeta de cumpleaños, o el primo hizo un castillito en un laguito en su secundaria y lo colgaron en la sala, eso sería parte de obra residual. Pero generalmente son obras que tienen un afecto en las familias y por eso son las obras que decoran sus espacios. O sea, el cuadro de mis hijas pegado en el refrigerador es residual, pero tiene un valor afectivo, que es muy importante para ti, pero no vas a llegar a una galería diciendo que esto es emergente y reconozcan a mis hijas como las nuevas Warhol. Pero tú tienes tus razones por las que tener, muy importantes, el cuadro de tus hijas en tu espacio. Y en algunos, entonces se podría hacer, que es lo que algunos hacen, como el análisis de qué es lo que decora nuestras casas y a partir de qué valores. No siempre es a partir de un valor que dependa de la valorización crítica del sistema del arte, sino que muchas veces en los espacios domésticos o personales tienen que ver más los valores afectivos. O fui a una feria y me dieron este calendario que tiene un girasol de madera y como fui con mi canchanchan, me encanta, y ahí está en la sala, ¿no? Cada quien. Pero hay ciertos espacios, hay ciertos... Guardas el boleto del concierto, el boleto sin para absolutamente nada. Lo enmarcas. Sí, enmarcas. O la camiseta que ya no te la quieres poner, pero representa algo importante para ti, también enmarcas la camiseta. Claro, ¿Qué es? claro. De la América. Entonces, todos esos signos de manifestaciones culturales entrarían dentro de lo residual, pero se pueden analizar o se pueden generar textos reflexivos a partir de esos signos desde el amplio marco de la cultura. Pero en el marco del sistema del arte, lo que va a ser validado por galerías, museos y curadores, las únicas 2 categorías que tendrían validación artística sería emergente o hegemónico. ¿Cuándo no es válido el hegemónico? Cuando está apoyado por sistemas de poder, pero no por la crítica. Es decir, algunos artistas que logran por sus relaciones políticas o personales estar en muy buenas galerías y tener textos de buenos críticos que le contratan, pero su obra en realidad no tiene una cualidad intrínsecamente artística, no está siguiendo a la renovación del sistema artístico. Pero es hegemónico porque nadie duda que, dado su habilidad social o publirrelacional, está en un lugar de poder. Entonces sería una combinación que habría que inventar otra categoría para hablar de un hegemónico vacuo, por ejemplo. O sea, un hegemónico vacuo. Y en cambio sí hay un hegemónico significante. Sí, exacto. Sí, por ejemplo, un hegemónico significante es cuando no queda lugar a dudas que está apoyado por el poder, pero que además tiene una cualidad artística innegable. Entonces, no se la podemos negar a Gabriel Orozco, pero se la podríamos cuestionar a Marta Chapa.
Ay, por supuesto. Entonces esa sería la diferencia entre hegemónico significante y hegemónico vacuo, Sí, porque no. ambos están apoyados por los sistemas de poder, ¿no? Y en emergentes, bueno, podríamos poner a los que apoyan los sistemas de becas, que los sistemas de apoyos de creadores están apoyando el futuro o el potencial que reconocen en los jóvenes, en las jóvenes generaciones. Y en hegemónicas significantes o vacuas, a los que participan del Sistema Nacional de Creadores de Artes, porque ya estamos hablando de otra edad y de otro grado de trayectoria. En cambio aquí tendríamos a los jóvenes creadores, aquí a los creadores del Sistema Nacional, que variarían, depende de cada país y los sistemas de estímulos o financiamientos para las artes. Pero esos estímulos financieros del sistema de artes no van a apoyar, o en muy raras ocasiones, porque tal vez es un museo de la acuarela que depende de la fundación de la tía Lupe, y que pues sí va a apoyar a todas sus amigas que bordan macramé y pintan acuarelas los domingos. Entonces, que tal vez no logren tener todo el poder o la relación con el poder que puede tener Marta Chapa, pero que pueden penetrar en ciertos sistemas, porque también habría un nivel de penetración local, digamos, de una población de poco número de habitantes. Puede ser más regional, nacional o internacional. O sea, no es lo mismo, soy el mejor pintor de San Juan de las Tunas, a que represento he sido elegido como los artistas más representativos de mi generación a nivel nacional. Soy el artista de San Juan de las Tunas, con todo respeto a San Juan de las Tunas. Pero sí hay grados de validación y obviamente mientras mayor grado de influencia tenga el artista, mientras más internacional sea, más hegemónica es su obra. Mientras menor es el grado de influencia territorial, mientras más local es el artista, estará o residual o en emergente, dependiendo de la condición. Entonces, a partir de esos análisis es que empezamos a posicionar la obra y el autor en este complejo sistema de relaciones. En cuanto a los géneros, Juan H. tiene un diagrama bastante complejo, pero hay que recordar que es pues, como de los 70s, así que para los 70 será muy completo, aunque actualmente nos puede parecer que necesita mayor información. Él lo que hace son establecer 6 distintos géneros de productos artísticos. En el primer género coloca los cuerpo-objetos, que son artesanías y esculturas, que pueden derivar en diseño industrial, luminismo y cinetismo, y que obviamente estamos hablando de tecnología y objetos prácticos utilitarios. También estos serían cuerpo-objetos a pequeña escala, artesanía o diseño industrial o escultura, y a gran escala, los cuerpo-objetos, él incluye la arquitectura. Pues de alguna manera estaría incluyendo estas dos pieles, estos dos learnings, tanto el vestuario como la de arquitectura, en una clasificación genérica. Los superficie-objetos vienen a ser su segunda división de género y son bidimensionales. Mientras la primera es una división que engloba a todos los productos artísticos tridimensionales, la segunda división de género engloba lo bidimensional. Y ahí tendríamos tapiz, pintura, grabado, dibujo y fotografía con sus derivaciones, que algunas son ambiguas, porque una derivación de pintura tal vez es la escenografía, que empieza a ser tridimensional. Claro. Pero considera sobra tanto el diseño, que es bi, como la llevada a escena, que sería parte de los cuerpo-objetos. Entonces ya empieza a ser como un híbrido que viaja entre dos géneros, o que combina dos géneros. Como los espectáculos multimedia, por ejemplo. Eso vamos por todavía un poco más adelante. Del grabado podríamos hablar de tiras cómicas, caricaturas, y hay una relación muy directa de pintura hacia lo que es el performance, la acción corporal, el arte corporal,
y el arte conceptual o el arte de procesos informático, instalación o ambientación. ¿Por qué? Porque la mayoría de aquellos que partimos de una formación visual estudiamos los fundamentos por Duchamp de lo conceptual y terminamos derivando en creadores de instalación o ambientación, o devenimos en artistas del cuerpo, de la acción, del happening o del performance. Y con los nuevos medios, tanto para la educación como para la creación artística o la difusión, con artistas de multimedios o de la red o así. Entonces, por eso es que la superficie objeto se relaciona con o se genera productos que pueden ser híbridos con otros géneros, como la instalación o la ambientación o la acción. Que el performance tendría más que ver con los espectáculos, por ejemplo, y lo multimedia con las superficies icónicas. Las superficies icónicas son aquellas representaciones icónicas que utilizan una tecnología electrónica para su creación. Que para ahí vamos, serían obviamente lo que depende de televisión, cine, video y sus combinaciones con los otros, porque una de las grandes ventajas del icónico es cómo engloba, ¿no? Porque tú empiezas a nutrir esa superficie digital o electrónica con géneros de las otras divisiones. Superficies literarias, novela, poesía, ensayo, espectáculos, teatro, ballet, folclore, danza, y esta relación entre el performance que parte de lo visual, de la superficie objeto social, de los espectáculos, y que puede combinarse con lo icónico. Por eso digo que aunque es un cuadro bastante interesante, las relaciones entre los géneros se han hibridizado y vuelto más complejas en el arte contemporáneo. No es tan fácil a veces dividir el género. Pero por lo menos ya no son las 7 bellas artes, sino una división un poco más técnica e incluyente, más específica. Y bueno, en el 6 pone las audiciones. Yo creo que entre más tecnología existe, Ajá. mayor es la libertad para también como mezclar este tipo de géneros artísticos, ¿no? Sí. Puedes llegar como a expresar no sé, el presente, ¿no? Como evolucionando también, ¿no? Es bonito. Está muy interesante todas estas mezclas. Yo cuando fui a lo del Fonca vi como varios proyectos así de multimedia, entre sonidos, y que una chava estaba haciendo una onda como de imágenes inventadas a través del internet, entonces era como recabar como muchas imágenes de internet y a través de eso como crear paisajes, está interesante, ¿no? Es algo muy nuevo. Bueno, yo no tenía mucho conocimiento sobre este tipo de Distintos géneros. ajá, pero así gente que hace robots, ¿no? También están bien geniales. Sí, las videodanzas, ¿no? Cómo se empieza a combinar lo de espectáculo con lo icónico. Ajá. Las nuevas carreras en manga, en artes digitales. Sí, está muy bien. Bueno, seguramente nos seguirán sorprendiendo todas estas relaciones. En cuanto a la historia del arte, sí me gustaría que hicieran un pequeño ejercicio de microhistoria. Les voy a mandar en un archivo adjunto el link de un autor que define qué es la microhistoria. Es, por ejemplo, si tuviéramos la Mona Lisa, ¿cuál sería la historia de la Mona Lisa o de qué historia del retrato o de la pintura parte? Entonces eligen, bueno, ya eligieron una obra y es la historia del tapiz o la historia de la alegoría o la historia de la escultura, de la instalación o de las obras relacionadas. O sea, no solo la obra que eliges, sino distintas. Por ejemplo, podríamos hacer una microhistoria de la representación de la caca en el arte, ¿no? Entonces, Kurt Schmitters creo que fue el primero que la enlató, pero seguramente antes alguien la pintó o la esculpió y seguramente alguien la ha incluido en una obra digital o de espectáculos o hablado de ella en una canción, ¿no?
Entonces puedo tomar la caca como referente y hacer una microhistoria de la caca. Entonces, ¿qué es lo que hacen? O sea, en un principio, cuando hablábamos hace un rato de cómo se van transformando las artes, está esta historia del arte oficial, occidental y masculina. Y entonces con el posmodernismo empiezan a cuestionarse esa forma de contar la historia. Y que la historia no es lineal, sino que puede ir hacia adelante, hacia atrás, en zigzag, ser simultánea, contarse desde otro ángulo o perspectiva, y empieza a hacerse la historia del deseo, la historia del arte de la mujer, la historia de la diversidad en el arte, ¿no? Se puede hacer la historia del tema que nos interesa y empezar a ver la historia desde una forma distinta y cambiar el pasado, no porque tenga realmente la habilidad de cambiar lo que ha sucedido, sino porque cambia mi forma de verlo, y al cambiar mi forma de ver la historia, cambio el presente. Entonces, esa vendría a ser la importancia de la historia en la crítica, poder historiar aquello que quiero criticar y entender. Las divisiones principales de la historia, entonces algunos términos que me parecen básicos. Estilo es, por ejemplo, el último es el impresionismo y sus derivaciones. Las tendencias son constantes en la historia, como el expresionismo o el pop o el barroco, ¿no? Que son tendencias o formas de, como estilos de moda, que permean distintos movimientos, corrientes o vanguardias. Y ya las vanguardias o corrientes o movimientos son aquellas que tienen un nombre y una época específica en que surgen, tienen un clímax y luego van decayendo. Por supuesto, las vanguardias son las que prevalecen en el siglo XX, luego se agotan un poco y empiezan las neovanguardias. Ustedes han de haber oído la palabra nacionalismo, luego neonacionalismo, pop, neopop. Y cuando se agota el neo, empezamos con los post, las post-vanguardias o la postmodernidad, y ahora estaríamos viviendo la hipermodernidad. Entonces sería como un vocabulario básico que nos permitiría hablar del impresionismo hacia atrás, los estilos, las tendencias como aquello que permea distintas vanguardias, movimientos o corrientes, y después estas tres etapas históricas, los neos, los post y los hiper. Es una forma muy breve de hablar de la historia del arte, pero que al menos nos da un vocabulario general. Me gustaría dar un cierre y dejarles un pequeño ejercicio de vocación y de aprendizaje artístico y cerrar hoy con eso. Entonces, en términos de vocación, hay una relación directa entre vocación y aprendizaje. Eso es decir, ¿por qué alguien va a estudiar para ser creativo, para ser crítico de arte? ¿Cuáles son las ofertas de crítica de arte ahora? ¿Y qué hay dentro de mí que me hace tener la vocación de querer aprender eso? Eso sería lo que me gustaría que pensaran y lo mandaran por escrito. Hay distintas formas. A mí me gusta mucho pensar, por ejemplo, que el aprendizaje artístico tiene que desarrollar la conciencia, que el arte es una forma y por lo tanto la enseñanza o el aprendizaje artístico es una forma de desarrollar la conciencia, y que para ello tiene que haber una enseñanza, un aprendizaje que procure ser integral, es decir, que abarque los distintos niveles del ser, que permita al estudiante tener un conocimiento de la materia, es decir, de las formas de hacer arte, de la sensibilidad, de lo estético, de lo intelectual, de las teorías, y de lo espiritual, es decir, de la relación con la filosofía o la teología, de los signos en el arte. Y por supuesto, de un aprendizaje de lo social, como fomentar una conciencia universal en los practicantes de arte. Bueno, esa sería mi postura. Yo los invito a que reflexionen sobre cuál es su vocación o qué de ustedes los llevó a tener esta vocación y cómo consideran que debe ser el aprendizaje y la enseñanza de la crítica de arte. Tengo algunas preguntas amplias, un cuestionario como grande, pero no es tanto que respondan pregunta por pregunta, sino
para desarrollar ese texto, de dónde viene su vocación, ya sea una historia familiar, un momento, un viaje, y cómo quieren o fomentan en su casa. Hay gente que aprende solo oyendo un grupo, hay gente que aprende muy bien oyendo cassettes, subiendo videos, personas que cada vez usan más los multimedios, el internet o los medios electrónicos para aprender. Entonces, ¿de qué herramientas se valen para seguir aprendiendo constantemente algo? Como una conversación, pueden hacerlo escrito, pueden hacer video, como quieran. Ahí con la webcam, si se les hace más fácil platicarle la webcam, como gusten. ¿De qué medios? Sí. ¿Cómo surge tu vocación por estudiar arte o crítica de arte? ¿Qué ofertas o posibilidades encontraste para aterrizar esa vocación? Y en el entendido de que tu aprendizaje no solo se aprende en la escuela, sino que tú también consigues libros, ves películas, escuchas música, te vas a una cantinera con los cuates, puedes tener acceso a CDs, DVDs, multimedios. ¿Qué herramientas te gusta o te sientes tú cómoda para aprender? O sea, si tú pudieras diseñar, a mí me gusta. Hay gente que no le gusta aprender solo, se aburre y no tiene la disciplina para aprender un curso así con libro y cassette. Prefiere estar en un grupo y tener como esta dinámica de conversar y dialogar. Y personas que pueden fácilmente brincar de los multimedios a las aulas presenciales, ¿no? Sí. Entonces, tengo aquí un cuestionario, pero no es necesario que me contesten pregunta 1, respuesta 1, pregunta 2, respuesta 2. No, que tú lo escribas en base a las preguntas que vienen ahí. En base a esta como guía general que les estoy dando, y si alguna de estas preguntas les detona algo que les pueda servir para hacer su reflexión, pues yo nada más les voy a leer de corrido, ¿no? ¿Cómo aprendiste lo que sabes de arte? De forma autodidacta, por la tradición familiar, por investigación, igual, leyendo qué, con amigos quiénes, con maestros cuáles. A veces hay como maestros que determinan o marcan de una forma muy clara tu aprendizaje. Generalmente, ¿cuánto tiempo dedicas a esa formación artística? ¿Qué es el interés principal del arte que quieres aprender? ¿Cómo has adquirido tus conocimientos de historia, de estética, de crítica? ¿Te ha interesado conocer la producción y sabes producir? ¿Hay algo en particular que te interese conocer del mundo del arte o alguna persona en particular que te gustaría conocer en persona? ¿Conoces de la historia como... Esto sería como una reflexión del tiempo, como esta idea de Escher, de que el tiempo no es lineal y que el espacio tampoco, y que hay una simultaneidad, ¿no? Cómo complejizar la concepción del tiempo relacionada con el aprendizaje o con tu vocación. Por ejemplo, en las artes que tratan con el tiempo, como los espectáculos o la literatura, el cine, sí se teoriza más sobre el tiempo que en las artes visuales o escultóricas, ¿no? Es como lógico. Si tú vas a trabajar en crear algo tridimensional, no te preocupa tanto el tiempo. Pero si trabajas con una historia, con el teatro, con el cine, el tiempo se convierte en uno de tus elementos. Sí. Y cuando hablábamos de los distintos géneros, cada vez es más común complejizar debido a la influencia de los medios electrónicos y devenir en las artes procesuales, donde lo importante ya no es ni siquiera el objeto ni la idea, sino los procesos que va generando un artista y que los enmarca de una forma muy intangible. Él dice, de acá para acá voy a estar en un proceso que llamo arte y lo presento de esta manera. Y esos procesos dependen de la concepción de tiempo que quiera representar al público el artista a través de su obra. Aprender a entender el tiempo de distintas formas puede ser más importante para aquellos interesados en los artes de procesos, por ejemplo. Y el espacio también, porque el espacio deviene ya no solo un espacio físico, donde voy a poner una obra bidimensional o tridimensional,
ni siquiera un espacio físico donde van a ver el devenir de una interpretación musical o dancístico-teatral, sino incluso en un espacio virtual o en un lugar donde voy ahí a trabajar mi creación y mi expresión artística. Entonces, esta otra concepción del espacio como el territorio de la creación o del artista como un constante errante vagabundo que a partir de ese no lugar genera procesos en un sistema. Entonces, ese tipo de concepciones pueden ser parte del aprendizaje, de un pensamiento más complejo o sistémico como parte del aprendizaje artístico. Y que sería muy útil para formarse como crítico o como creador. Es un poco así, pero espero haberlo dicho claro. Bueno, generalmente cada persona tiene un vocabulario muy personal. Palabras que repite constantemente de sus obras o cuando habla de sus obras o de sus autores. Y ese vocabulario muy particular le va a permitir generar conceptos. Por ejemplo, Jodorowsky creó este concepto de psicogenealogía, o él dice que creó el concepto de psicogenealogía. Y entonces hay personas que constantemente nos hablan de sintáctica o de semántica, de pragmática, de sensible, de iconografía, de globalización. ¿Cuáles son las palabras que reiteras? ¿Y qué dicen de ti y qué definen de tu identidad? Entonces, esto no solo nos permite a pensar en deseo, vocación y proceso, aprendizaje, enseñanza, sino en definición de identidad. En general, y ya cuando tengan el texto seguimos profundizando en vocación y aprendizaje. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? ¿Todo clarísimo? Me encanta. En el momento de que escribamos tercera, ¿Por qué no le pregunté más? Tómale foto y súbela. Te mando esa foto a tu cerebro. bueno, voy a contar todo eso. De hecho, estaba según yo, ay, ¿para qué lo subes? Y ya lo anoté. Entonces yo en mi casa, ¿dónde lo anoté? Ay, no, pero está en el Facebook. Está en el Facebook. Sí, eso sí. Entonces vi que es así. Sí. Historia, y es aprendida, necesariamente aprendida. Podríamos decir que entonces la cultura contemporánea es resultado de la cultura acumulada de toda la historia de la evolución. Exactamente, y necesariamente aprendida. Sí, yo también. Ok, la definición de aquí. Yo puse todo el conocimiento adquirido por una colectividad, lenguaje, idioma, creencias, música, religión. Te viste bien culta. En el sentido de que un asesinato es cultura. Claro. Un acto grotesco y obsceno es cultura, tanto como la ópera o el cine. Es que cualquier Entonces, cosa que cree el hombre, ¿no? Exacto. La naturaleza la generalización. se contrapone a la cultura. Es decir, lo que existe en la Tierra antes de la aparición del hombre o sin intervención del hombre es la naturaleza. Lo que el hombre genera y por lo tanto condiciona la naturaleza o su entorno, todo eso es cultura. Desde lo más obsceno, sórdido y agresivo hasta lo más sublime y sutil, evanescente que puedas trabajar. ¿Qué? Entonces está relacionadamente con arte, ¿no? Pero la cultura es como el todo que engloba el arte. Todo lo que se nombra, punto. Exacto. Y a veces tendemos, Que el arte es cultura, entonces. cuando nos gusta mucho el arte, tendemos a minimizar la importancia de la cultura. Ajá. Y eso se llama esnobismo. Cuando una persona le da mayor valor a las artes que a la cultura, es un snob, porque cree que solo tiene validez aquello que es aprendido en un entorno académico o artístico, museístico, o por ejemplo las bellas artes, y por lo tanto es un snob con las artes populares, con la tradición oral, el saber de los pueblos, Con la calle. con la calle, con el De saber, hecho, la otra música forma de popular. llamar las bellas artes es arte culto, que se me hace bastante. Pues no. Entonces, la idea de
snob del arte viene de la Grecia, porque también era una forma donde solamente los líderes de las sociedades, los religiosos, los políticos podían tener acceso a esa información. Los demás eran obreros y peones y podían vivir ignorándolas. Y había una división muy clara y la frontera era muy rígida, era difícil que fuera permeable o flexible. La división de castas en la India, por ejemplo. No, ahí sigue todavía. Sigue todavía, y nuestro país es un país profundamente racista, aunque aparentemos que ha pasado mucho tiempo y que ya no nos fijamos en el color de la piel, porque aquí era salta para atrás, o sea, Sí. depende de si era lobo, sí, me lo han enviado. Entonces, hasta acá son todas las tareas actuales que ojalá quienes ya lo hayan enviado, qué bueno, y quienes no, bueno, que se pongan al corriente de esta semana. ¿Okay? Entonces, seguimos adelante. Entonces, por favor, escriban en algún lugar qué es arte, qué es cultura, cómo se dividen las artes, es como ustedes consideran que se dividen las artes, cuáles son los géneros artísticos. ¿La definición de cuáles son o cuáles? O sea, Esto es como porque generalmente, aun cuando estamos hablando todos en español, a veces decimos cultura, alguien entiende una cosa, alguien más otra, arte, así, y entonces vamos a unificar un poco los conceptos. Entonces, estos son los conceptos que me gustaría mucho que trabajaran sus definiciones: cultura, arte, y dentro de arte, las divisiones del arte, los géneros principales, ¿qué sería un poco de historia del arte? O sea, piensan en historia del arte y cuáles serían como las divisiones principales también. ¿Cómo? ¿En qué se divide la historia? ¿Cómo podemos dividir la historia del arte? Sí, como en grandes divisiones principales. Obviamente historia del arte, no la historia en general, ¿no? Luego estamos hablando mucho de la estética y de la crítica. Y en algún momento en la clase anterior hablamos de vocación, que un poco fue por el tapiz que hablaba del deseo y el deseo por el arte que se traduce en vocación, por ahí digamos. Es un ejercicio rápido de 10 minutos. Perfecto. Entonces ya tuvieron tiempo más que suficiente, ¿verdad? sí, ya sabemos el mundo. ¿Qué es cultura? Cultura. No, ¿por qué empiezas con cultura? Es que yo empecé con arte, no con cultura. Cultura, consecuencia de la Y era español con mestizo, español con indio, indio con negro. Pues, todo era muy específico y las fronteras muy rígidas, y aparentemente ya hemos aprendido a convivir y a ser más abiertos con la diversidad, con el otro, con el extraño, con el popular, pero la cultura se resiste mucho a cambiar. Por ejemplo, en el momento en que se le da derecho a voto a los ciudadanos y en el que empiezan a votar, pasa un tiempo. En el momento en que se le da derecho a voto a la mujer y la mujer empieza a votar, pasa otro tiempo. O en el momento en que se empieza a hablar de que es legal casarse en la diversidad sexual y la gente deja de verlos raros. Yo venía caminando hoy, estacioné el coche aquí como a 5 calles y caminé 5 calles con el tripié. ¿Qué es eso? ¿Güero o güera? Fotógrafo. ¿Tú? Yo, güero o güera. Y como ya vieron el coso de fierro en la mano, fotógrafo. Entonces, bueno, y eso que la Ciudad de México es más abierta a la diversidad, en teoría, y en
de comunicación tienen unas actitudes misóginas y homofóbicas muy grandes, y eso nos habla de lo difícil que es transformar la cultura y que ésta sea permeable y flexible para todos. Y es un canon que precisamente está muy impuesto. Hoy tuve clase temprano con niños de diseño y una reunión, no sé qué estaban hablando, pero decía, ay, es que son gays y no sé qué, etc. El compañero de atrás es gay. Y lo digo peyorativamente, sí, en el claro, tono, por claro. supuesto. Pero, vamos, a mí es más, me he entregado de, y este dibujo de quién es, etcétera, de mi nombre. Ah, perfecto, o sea, conviven con él y es gay de punto a punto, o sea, no se le nota lo macho de ninguna forma, ¿no? Ajá. Pero en el momento de que le recuerdan que hay gente gay, sí, claro, sí, pero pueden convivir con él sin problema. Entonces es un estereotipo y un estigma muy feo con esa gente. Y los niños son los que menos lo saben disimular. Los hombres machos heterosexuales aprenden a disimular sus emociones, pero más que disimular, a reprimirlas. A veces no es que las disimulen, es que no tienen acceso a esa información ni para beneficio propio. Y las mujeres y los hombres de la diversidad sexual suelen ser más expresivos, entonces lo que te recomiendan cuando estudias diplomacia o relaciones públicas es no te fijes en las caras que haga él o que él te diga, fíjate en la cara que hace su esposa o su pareja, porque te va, dado por la relación de cercanía que tienen, la pareja va a evidenciar más lo que siente que el hombre. Estas son las tareas que llevamos hasta el momento. Tenemos 5 sesiones en el diplomado. Esta es la tercera, así que ya vamos prácticamente a la mitad. Sí he visto el avance donde están haciendo la crítica de obra por artista, pero quienes van a hacer, además de esa crítica de la obra, que ya hemos estado trabajando, una crítica de la obra personal, que se puede ver como una autocrítica o la declaración del statement. ¿Qué es un statement? El statement es como la declaración de la postura del autor en relación a su obra. O sea, por ejemplo, las Guerrilla Girls. Ellas se usan una máscara de gorila cada vez que hacen una presentación pública. Y una se llama Frida Kahlo y otra se llama Tina Modotti. Porque no quieren guardar un anonimato, siempre hacen acciones políticas y de feminismo. Entonces, ellas no quieren decir su nombre para no recibir en su vida privada las consecuencias de los activismos o declaraciones públicas, pero como actúan por derechos de las mujeres y por visibilidad de género, aun cuando usen máscara de gorila, usan nombres de mujeres artistas muertas y así firman todas sus obras. Entonces es como muy clásico de las Guerrilla Girls y ellas hacen un statement donde explican a los críticos, a los museógrafos, al sistema del arte, a los públicos, por qué hacen lo que hacen de esa manera, qué les representa para ellas hacerlo así y cuál es su objetivo. Un poco es cuando me mandó su informe Nela, ella me decía, bueno, mi objetivo es trabajar, lo digo casi de memoria, aunque no es exactamente lo que dijiste, pero la forma en la que ella estaba definiendo en ese texto el objetivo era reciclar materiales para usarlos en una combinación de medios alternativos, diseño aplicado y obra de arte, pero dándoles un nuevo rostro a objetos y muebles encontrados. Entonces le digo, no, eso es la técnica. Tu objetivo tiene que ser más filosófico, más trascendental. La técnica es el medio que te permite llegar a esa meta u objetivo. La meta es voy a hacer 12 muebles, uno cada mes durante el año, ¿no? Ansel Adams creo que decía eso, que una cosecha de 12 buenas fotos al año era muy buena. Pero su objetivo no es hacer foto, como el objetivo de Kodak no es vender negativos y papel de fotografía. El objetivo de Kodak es ayudar a conservar la memoria. Entonces, esa es la parte filosófica, ¿no? Exacto, y eso vende mucho más y permite que se adapte más a lo que es la fotografía, ayudar a conservar recuerdos, conservar memoria, que vendemos papel para fotografía. La técnica es lo que te va a permitir alcanzar el objetivo, ¿no? Entonces, el statement es la declaración de tus objetivos, de alguna manera, ¿no? Como artista.
y que se puede utilizar como texto de sala o como cédula explicativa cuando exhibas tu obra, ya sea de una forma real o virtual. No es como la trayectoria. No, porque ese sería un resumen de tu currículum, ¿no? Entonces, Pero el statement es el objetivo de la obra o del proyecto, porque igual y no tienes un solo proyecto. Tal vez uno de tus proyectos tiene un objetivo ecológico y otro tiene un objetivo político. Y la misma persona que ha construido una trayectoria con una estilística conceptual, minimalista, ha tenido distintos objetivos en sus distintas series. Y lo puede hacer explícito a través de los textos de presentación de sus proyectos. Entonces, bueno, tanto para hacer una reflexión de su propio trabajo creativo como de la reflexión de la obra de arte de otros, los estoy invitando a hacer su marco teórico, es decir, una creación de un estado del arte personal. Si van a trabajar tanto como artistas como críticos, tendrían que hacer dos estados del arte. Uno a partir del cual nutren su trabajo creativo y otro a partir del cual se posicionan como críticos del sistema del arte. Puede que coincidan, puede que sean diferentes. Habíamos hablado de un ejercicio de Jodorowsky de creatividad, que hicieran la visualización para que lo comentemos acá. Y la cobra que hipnotiza al simio. No lo pude hacer, ¿sabes? No pude. No iba a conversar. Ahorita No, me chocó, ¿sabes? Lo leíste y dijiste, yo Sí, no me cierro. pasa. Ok. Sí, también en el Me me cerré. gustó mucho, me dijo, yo prefiero el del punto, Ramón no ha dicho nada. Dijo, yo mejor guardo silencio. Pero bueno, lo podemos conversar un poco más adelante. Y quedaron las lecturas de crítica de Juanacha, los videos de Master Choa Koksui y Jodorowsky, y ver las obras de Bloom, la del hospital con las flores y de la película de la sombra. Ah, esa sí la vi. Ok. Perfecto, entonces ahora lo que tenemos que hacer son resúmenes que describan, evalúan este tipo de obras y además toman postura, que son las actividades principales que estamos comentando en la actividad de la crítica, con claridad y con síntesis, lo más claro y sintético posible. Entonces, de media a una cuartilla cada uno. Cuando ingresaron el diplomado, les pidieron un resumen curricular de media cuartilla con sus datos de contacto y el por qué era su interés en el diplomado, que fue más o menos lo que vimos en la primera sesión. Yo te lo mandé, vamos, no se te lo mandaron ellos. Sí, lo digo para que...